Durante décadas, vivió solo en el bosque, bajo tierra. Nadie sabía lo que se escondía dentro de su cabaña hasta que una inspectora entró. Es mejor no contar lo que vio allí. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este video. El invierno había llegado antes de tiempo al norte de Montana. Las montañas dormían bajo una capa de nieve que parecía eterna, y los pinos, pesados por el hielo, se inclinaban como si escucharan algo que solo ellos podían oír. La neblina descendía desde las cumbres y envolvía los valles en una calma espesa, casi sagrada. En aquel silencio blanco, el viento no soplaba. Murmuraba, rozando los troncos y cruzando los desfiladeros como un fantasma que nunca descansaba. A kilómetros de cualquier carretera, en un lugar marcado en los mapas, solo como zona restringida, una presencia invisible comenzó a hacerse notar. No había humo, ni luz, ni rastro humano, solo un punto de calor que apareció en la pantalla de un monitor dentro de una oficina en Kalispell, y que se negaba a desaparecer. La oficina del servicio forestal olía a café frío y papel húmedo. En las pantallas, líneas verdes y azules marcaban la temperatura y el movimiento del terreno, pequeñas oscilaciones que representaban la respiración constante del bosque. Entre los muchos datos rutinarios, un técnico notó algo distinto, una fuente de calor persistente en medio de una extensión donde nada debería emitir calor. Al principio no le dio importancia. Los cazadores ilegales a veces encendían fogatas en pleno invierno, o los sensores fallaban por la humedad. Pero los días pasaron, y el punto seguía allí. Cada noche, la señal aparecía en las mismas coordenadas, tenue pero constante, como el pulso de un corazón enterrado bajo la nieve. El informe terminó sobre el escritorio de Emily Carter, inspectora de campo. Tenía 38 años, una disciplina casi militar y una mirada que parecía medir la distancia entre las palabras y la verdad. Había pasado demasiados inviernos recorriendo bosques, levantando informes que nadie leía y apagando incendios antes de que alguien los notara. Aquella mañana, mientras revisaba el mapa, vio la marca brillante del calor anómalo y supo que no podría ignorarla. No porque fuera una obligación, sino porque algo en esa regularidad la perturbaba. El archivo decía fuente térmica no registrada, pero a sus ojos era otra cosa, una señal que alguien o algo emitía con precisión. Su supervisor, un hombre de hombros caídos y voz gastada llamado Daly, la observó con resignación. «No hay caminos hacia ese cuadrante», le advirtió. «El año pasado un equipo perdió 2 motos de nieve ahí. Es terreno malo, sin cobertura ni señal». Emily no levantó la vista del mapa. «Lo sé, pero la política dice que debo verificarlo. Si alguien vive allí sin permiso, tenemos que registrarlo». Daly suspiró, como si cada palabra pesara más que la anterior. «Llévate el faro satelital. Si pierdes comunicación, podríamos no encontrarte hasta la primavera». Ella asintió en silencio. No necesitaba advertencias. Conocía los riesgos y también sabía que la soledad del bosque podía ser más peligrosa que el frío. Esa noche preparó su equipo. En su pequeña cabaña junto al río Flathead, el aire olía a pino y queroseno. Colocó sobre la mesa una mochila de lona, un radio portátil, raciones térmicas, guantes de repuesto, una cámara y su vieja pistola reglamentaria. Todo lo organizó con la precisión que le quedaba de sus años en la reserva. No tenía familia, ni nadie que esperara su regreso. Tal vez por eso, la idea de internarse sola en la montaña no le provocaba miedo, sino una especie de calma inevitable. La nieve golpeaba el cristal mientras ella cerraba la mochila y apagaba la luz. El bosque la llamaba, y ella sabía escuchar. Partió antes del amanecer. Las luces del camión cortaban la oscuridad con haces delgados, y el ruido del motor era el único sonido humano en kilómetros. A medida que avanzaba hacia el norte, la carretera se transformaba en una pista helada,
y luego en un camino de tierra que desaparecía bajo la nieve. Al llegar al último puesto de control, dejó el vehículo y continuó a pie con raquetas. La temperatura rondaba los 0 grados y el aire tenía ese olor limpio, metálico, que solo existe antes de una tormenta. El radio chisporroteó un momento antes de morir. Emily comprobó el faro satelital, ajustó la brújula y siguió caminando. Cada paso la alejaba del mundo y la acercaba a algo que aún no comprendía. El día avanzó con lentitud. El bosque se volvió más denso, las sombras más profundas. El silencio no era ausencia de ruido, sino un sonido propio, vivo, que se extendía entre los árboles como una respiración antigua. A veces veía huellas de ciervos que se perdían bajo los abetos, o escuchaba el crujir lejano del hielo al quebrarse en el arroyo. Hacia el mediodía, el cielo se volvió gris y comenzó a caer una nevada fina. Emily levantó la vista y vio que la brújula temblaba, la aguja moviéndose sin razón antes de volver a su posición. Anotó la coordenada. El fenómeno se repitió 2 veces más, siempre cerca de una misma dirección, el punto donde la señal térmica seguía brillando en su memoria. El viento aumentó, y los copos se volvieron agujas de cristal. Aún así, siguió avanzando. Tras varias horas, el terreno se abrió en una pequeña llanura. La nieve caía con tanta densidad que todo parecía flotar. Entonces lo vio, una línea delgada de humo que se alzaba del suelo, no de un tronco ni de una chimenea, sino del mismo corazón de la tierra. No era humo oscuro, sino un vapor claro, casi translúcido, como el aliento de algo dormido bajo el hielo. Emily se detuvo. Sacó el sensor térmico y apuntó hacia la columna. En la pantalla apareció una mancha anaranjada, brillante, con una temperatura constante que no correspondía a nada natural. La fuente de calor estaba justo allí, bajo sus pies. Avanzó despacio, hundiendo las botas en la nieve hasta llegar a un montículo cubierto de musgo. A primera vista parecía una colina cualquiera, pero en uno de sus lados sobresalía un marco de madera ennegrecida. Lo limpió con la mano enguantada y descubrió una puerta baja, reforzada con hierro oxidado. El aire que escapaba por la rendija estaba tibio. Alrededor, la nieve estaba pisoteada, y las huellas eran recientes. Se arrodilló para mirar mejor. Aquello no era una cueva natural, ni una trampa de cazadores. Era una entrada. Algo dentro generaba calor constante, un refugio oculto o una máquina que no debía existir allí. Por un momento dudó. El protocolo decía que debía anunciar su presencia, esperar respuesta y, si era necesario, retirarse. Pero el cielo se oscurecía con rapidez y el viento rugía entre los pinos. Si la tormenta caía antes de que encontrara refugio, no sobreviviría la noche. Golpeó la puerta con el puño. El sonido retumbó sordo, metálico. Esperó. Nada. Golpeó otra vez. Desde dentro llegó un chirrido, luego un golpe como de cadena liberada. Dio un paso atrás, la mano en el cinturón. La puerta se abrió un poco, dejando escapar una luz cálida, amarilla, que cortó el aire gris. Una voz grave emergió de la oscuridad. «No deberías estar aquí». Emily se enderezó. «Soy del servicio forestal», dijo con firmeza. «Detectamos una fuente de calor irregular. Solo necesito verificarla». El silencio se prolongó unos segundos. Luego, la puerta se abrió más, revelando al hombre que la observaba. Era alto, delgado, con una barba espesa y gris. Sus ojos, claros y vigilantes, la examinaron sin miedo. Llevaba un abrigo de lona parchado con cuero y unas botas que parecían hechas a mano. Su voz, cuando habló, tenía la calma de quien lleva demasiado tiempo solo. «El bosque no necesita verificación», dijo. «Se cuida solo». Ella no respondió. Detrás de él vio un resplandor de fuego, herramientas sobre una mesa y las sombras de estanterías talladas en la pared. El aire que escapaba del interior olía a humo de pino, resina y algo metálico, aceitoso.
No era olor de abandono, sino de uso constante. El hombre bajó la mirada hacia la insignia de su abrigo y después volvió a mirarla. ¿Has venido sola?, preguntó. Emily asintió. Él no pareció sorprendido. La tormenta se acerca, añadió. Puedes esperar dentro. La duda duró apenas un instante. El viento silbaba entre los árboles y la luz del día se extinguía. Ella cruzó el umbral. El calor la envolvió de inmediato. Las paredes estaban hechas de tierra compacta reforzada con madera. Un farol de aceite colgaba de una viga, y en una esquina, una estufa emitía un zumbido bajo. Sobre una mesa de trabajo había herramientas, cables de cobre, un compás, una bobina eléctrica hecha a mano. Todo estaba limpio, ordenado con una precisión que revelaba una mente metódica. El hombre cerró la puerta y echó un cerrojo pesado. El temporal llegará en 1 hora, dijo. No llegarías lejos. Ella se quitó los guantes y sacudió la nieve de su abrigo. ¿Vives aquí todo el año? Él no respondió enseguida. Avanzó hacia la estufa, ajustó una válvula y añadió un tronco. He estado aquí mucho tiempo, murmuró. Más del que la gente suele quedarse en un lugar. Sus manos estaban marcadas por cicatrices viejas, de trabajo y tal vez de guerra. Su manera de moverse era precisa, casi militar. Soy Thomas, dijo al fin. Siéntate si quieres. Emily se sentó en una silla de madera junto a la pared. El calor subía desde el suelo, no del fuego, sino de algo más profundo. Miró alrededor. El lugar era más grande de lo que parecía desde fuera. En una pared había pequeñas figuras talladas en madera, aves, ciervos, árboles. En otra, libros viejos apilados junto a mapas enrollados. Todo en aquel espacio hablaba de años de soledad y de un propósito silencioso. Afuera, el viento rugía. La puerta tembló bajo su peso, pero la estructura resistió. El satélite captó tu señal de calor, dijo Emily rompiendo el silencio. Estás fuera del registro, lo cual es una infracción. Tienes suerte de que haya venido yo y no una patrulla. Thomas no reaccionó. Seguía mirando el fuego. Hay cosas peores que estar fuera del registro, murmuró. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella. Él levantó la vista, y por un instante sus ojos reflejaron el resplandor del farol. Construyo algo que dure. Las palabras flotaron entre ellos. El viento golpeó de nuevo, más fuerte. Entonces Emily sintió algo que no había notado antes. Una vibración bajo sus pies. Un temblor leve, constante, como si el suelo respirara. Al principio creyó que era el viento, pero el ritmo era demasiado regular. Abrió la boca para preguntar, pero la expresión de Thomas la detuvo. Parecía escuchar algo invisible. Luego dijo en voz baja: El bosque tiene un latido. Pronto lo sentirás. Emily se recostó en la silla, incómoda. El calor del suelo ya no le resultaba natural. Recordó el monitor térmico y su precisión. La señal no era una simple hoguera. Era un patrón, un pulso exacto. Afuera, la tormenta se desató. La puerta vibró 2 veces y luego se aquietó. Dentro, solo quedó el zumbido bajo, el resplandor ámbar y los dos en silencio. Cuando Emily miró hacia la esquina, donde el piso se unía con la pared, vio una línea apenas visible, una junta rectangular, como una escotilla oculta. La vibración parecía más fuerte allí. Thomas siguió su mirada, pero no dijo nada. La lámpara titiló, proyectando sombras en las paredes de tierra. La tormenta rugía, pero el interior se mantenía cálido, casi demasiado. Emily apretó el termo entre las manos y lo miró. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó en voz baja. Thomas no respondió. Se limitó a abrir la estufa y a añadir otro tronco. El zumbido bajo se hizo más profundo. En ese momento, comprendió sin entender por qué, que lo que se escondía bajo esa pequeña cabaña era el motivo real por el que había venido, aunque aún no lo supiera. Afuera el viento aullaba, borrando el bosque. Dentro, la luz se volvió dorada y tenue. Thomas habló finalmente, su voz casi un susurro.
Deberías descansar. Mañana lo verás por ti misma. Emily quiso insistir, pero el calor, el cansancio y el latido persistente bajo el suelo la vencieron. Cerró los ojos. El último sonido que oyó antes de quedarse dormida fue ese murmullo grave, profundo, como la respiración de algo inmenso oculto bajo la tierra. Y cuando llegó la mañana, nada en su vida volvería a ser igual. Cuando Emily abrió los ojos, el silencio era tan denso que tardó un momento en recordar dónde estaba. La lámpara de aceite seguía encendida, consumiendo su propia sombra en el rincón. El aire estaba cálido, casi húmedo, y un leve olor a metal y tierra llenaba el lugar. Afuera, la tormenta continuaba. La nieve golpeaba el techo como un tambor lejano. Pero lo que más la inquietó fue la sensación bajo sus pies. El mismo pulso constante que había sentido la noche anterior. Un latido profundo que parecía venir del corazón de la montaña. No era un ruido, sino una vibración, algo que se sentía más que se oía, y que se sincronizaba con su respiración hasta confundirse con ella. Thomas estaba despierto. Sentado junto a la estufa, tallaba un trozo de madera con un cuchillo, concentrado, como si cada corte obedeciera a un ritmo invisible. No levantó la mirada cuando Emily se incorporó. «El viento amainará antes del mediodía», dijo con voz tranquila. «Después podrás irte si es eso lo que quieres». Ella se acercó al fuego. «¿Y tú?», preguntó. «¿Te quedarás aquí solo?». Thomas hizo una pausa, examinando la figura que empezaba a tomar forma entre sus manos. Era un pájaro. «No estoy solo», respondió. Emily no entendió si hablaba del bosque o de algo más, pero decidió no insistir. La soledad, pensó, tenía muchas formas y no todas eran tristes. Bebió un poco de agua de su cantimplora y observó las paredes. No eran simples muros de barro. Estaban reforzadas con placas de madera y atravesadas por líneas finas de cobre que desaparecían en el suelo. El calor no provenía de la estufa, sino de esos canales invisibles. «Tienes electricidad aquí», dijo, intentando disimular su curiosidad con un tono neutral. Thomas asintió apenas. «Un poco. Lo justo para mantener la luz. Nada que valga la pena reportar». Emily sabía que eso era mentira. Ningún cable podía generar tanto calor en un lugar así. «¿De dónde viene la energía?», preguntó. Él sonrió, como si esa pregunta le divirtiera. «Del bosque», contestó, y siguió tallando. Al cabo de un rato, decidió salir a inspeccionar el exterior. Thomas no trató de detenerla. Le advirtió solo que no se alejara demasiado. El viento había amainado, pero la nevada seguía cayendo con lentitud, cubriendo todo con una blancura hipnótica. Al salir, Emily sintió cómo el aire cortante la golpeaba como una pared invisible. El paisaje era una extensión interminable de árboles inclinados bajo el peso del hielo. Detrás de la cabaña, el terreno se elevaba en una colina que parecía respirarse a sí misma. De un punto salía vapor, una nube tenue que subía al cielo y se disipaba en segundos. Se acercó y notó que el aire alrededor era más cálido. A ras del suelo había una abertura metálica, un respiradero, apenas visible entre la nieve. De allí provenía el calor. Cuando inclinó el rostro, escuchó un susurro bajo, como un zumbido. No era un generador, ni un motor. Era algo orgánico, irregular, un sonido que tenía pausas, que parecía tomar aire y soltarlo. Volvió adentro con las mejillas heladas y el corazón acelerado. Thomas la observó sin moverse. «¿Lo escuchaste?», preguntó sin que ella dijera una palabra. «¿Qué es eso?», dijo ella. «¿Una máquina?». Él negó con la cabeza. Llamarlo máquina sería un insulto. Es más antiguo que eso, y más sabio. Emily se cruzó de brazos, desconfiada. «¿Sabio? ¿Quieres decir que está vivo?». Thomas alzó la vista, y por primera vez sus ojos tenían un brillo que no era de ironía. «Todo lo que respira está vivo», dijo. «Y esta casa respira».
El día transcurrió lento, atrapado entre el silencio del bosque y el rumor constante del suelo. Emily intentó anotar lo que veía, pero no había cómo clasificarlo. En sus reportes siempre había causas, efectos, medidas, datos. Pero aquí no había nada que pudiera medirse. Cada rincón del refugio parecía conectado con algo invisible bajo la tierra. Había tuberías delgadas que desaparecían detrás de los muros, válvulas improvisadas hechas de piezas recicladas y cables trenzados como raíces metálicas. Esto no lo construyó un solo hombre, pensó en voz alta. Thomas, sin levantar la vista de sus planos, respondió: «No, me ayudó la montaña». Esa noche, mientras cenaban en silencio, la vibración del suelo cambió. Ya no era un murmullo constante, sino un pulso irregular, casi un suspiro. Thomas se levantó preocupado. «El aire del sur está cambiando. El sistema siente la presión». Emily frunció el ceño. «¿Sistema?». Él asintió. «El equilibrio es frágil. Si algo altera las corrientes del subsuelo, ella lo nota». Ella lo miró desconcertada. ¿Ella? Thomas volvió a su silla y la observó como si buscara decidir cuánto debía contarle. «Ven conmigo», dijo finalmente. Se acercó a la esquina donde el suelo tenía aquella línea disimulada. Con un movimiento preciso, retiró la alfombra y reveló una trampilla metálica. De las juntas escapaba aire tibio. Emily dio un paso atrás, pero él ya estaba girando un gancho oculto. La trampilla se abrió con un sonido grave, liberando un soplo de vapor dorado. Desde abajo llegaba una luz tenue, pulsante, que iluminaba el rostro de Thomas desde abajo, dándole un aspecto casi irreal. «No tengas miedo», dijo. «Solo vas a ver lo que ya sientes». Emily descendió por la escalera de madera, con cuidado. El aire se volvió más cálido y más denso a cada paso. La cámara subterránea era amplia, redonda, con paredes de tierra endurecida y vigas que se hundían en el suelo como costillas. En el centro había una estructura circular hecha de cobre, piedra y madera, de la que salían tubos que se ramificaban en todas direcciones. Cada uno emitía un resplandor tenue, como si dentro fluyera una corriente viva. El calor emanaba de allí, de ese corazón latente en el subsuelo. La luz pulsaba al ritmo exacto de un corazón humano. Thomas la observaba, sereno. «Esto mantiene el bosque», explicó. «Calienta la tierra, regula la humedad, conserva el agua. Sin esto, todo se congelaría». Emily rodeó la estructura, fascinada. En los bordes había instrumentos, válvulas y ruedas que parecían hechas a mano. Pero la precisión de las uniones no tenía nada de artesanal. «¿Tú hiciste esto?», preguntó. Thomas asintió. «Empecé hace muchos años, cuando el gobierno abandonó estas tierras. Algunos ingenieros pensaban que era una locura, pero funcionó. Lo hice para sobrevivir, y luego para que el bosque sobreviviera conmigo». Tocó una de las vigas con la palma abierta, y el pulso respondió, como si el sistema reconociera su contacto. «Ahora vive por sí mismo. Ya no puedo detenerlo ni destruirlo. Es más antiguo que mis manos». Emily respiró hondo. El aire tenía un sabor metálico, pero no desagradable. «¿Qué hay más allá?», preguntó, señalando un túnel oscuro que se perdía al fondo. Thomas la miró un momento antes de responder. «Allí está la cámara de descarga. No deberías entrar». Ella dio un paso hacia la sombra. «¿Qué descarga?». «El exceso», dijo él. «Todo lo que no puede absorber lo devuelve a la tierra. Pero a veces devuelve algo más». Un silencio espeso llenó la caverna. El pulso de la estructura se volvió más fuerte, como si la hubiera escuchado. Thomas la tomó del brazo suavemente y la condujo hacia la escalera. «Basta por hoy. El sistema siente las emociones. Si le damos más, responderá». Ella subió sin protestar, todavía procesando lo que había visto. Arriba, el aire parecía más liviano.
La nieve golpeaba de nuevo el techo y el farol parpadeaba como si se quedara sin aliento. Thomas cerró la trampilla con cuidado, volvió a colocar la alfombra y se quedó un momento en silencio, la mano apoyada sobre el suelo. «A veces creo que sueña», murmuró. Emily lo observó sin saber si hablaba en serio. Pasaron la noche sin hablar. Ella, acostada en un rincón sobre un catre, escuchaba el ritmo bajo de la tierra, intentando encontrar en él un patrón, una lógica, pero el sonido no seguía reglas humanas. Era irregular, antiguo, como el murmullo de un ser que piensa sin palabras. En algún momento, entre el sueño y la vigilia, creyó escuchar una voz lejana, un murmullo que repetía su nombre, mezclado con el suspiro del viento. Cuando despertó, Thomas ya estaba de pie, mirando hacia la ventana. La tormenta había pasado. En el horizonte, el sol se filtraba débil entre los pinos, y por un instante, el bosque entero pareció moverse al mismo compás. Emily comprendió entonces que aquella casa no solo estaba viva, respiraba al ritmo del mundo, y ella, sin quererlo, ya formaba parte de ese aliento. La noche cayó sobre el bosque con un peso que parecía sólido. Afuera, el viento rugía en ráfagas, levantando torbellinos de nieve que chocaban contra las paredes de tierra de la cabaña. Emily no podía dormir. Desde su rincón, sentía como el calor del suelo subía en pulsos, más rápidos, más insistentes. Era como si el corazón de la montaña hubiese despertado. Thomas caminaba de un lado a otro, en silencio, con la lámpara en la mano. La luz oscilante proyectaba sombras que se movían como criaturas sobre las paredes. En el aire flotaba un olor a metal, húmedo y denso. Cuando el viento golpeó con más fuerza, el suelo vibró y la lámpara tembló entre los dedos del hombre. «La presión está subiendo», dijo sin mirarla. Emily se incorporó, envuelta en su manta. «¿Presión de qué?», preguntó. Thomas respondió después de un momento. «Del aire, del subsuelo, de la memoria. Aquí todo es lo mismo». El zumbido bajo el suelo se transformó en un rumor profundo, constante, como una respiración que se acelera. Emily sintió un escalofrío. ¿Eso es normal? Thomas dejó la lámpara sobre la mesa y se acercó al punto donde la alfombra cubría el acceso al nivel inferior. «Depende de lo que entiendas por normal», murmuró. «Si el equilibrio se rompe, la casa responde, y el bosque siente esa respuesta». Se agachó y levantó la alfombra con un solo movimiento. El aire caliente escapó del hueco y la habitación pareció exhalar. «Voy a bajar», dijo. «Si quieres entender lo que está pasando, ven conmigo, pero si digo que subas, lo haces de inmediato». Emily asintió. En su interior, el miedo se mezclaba con una extraña curiosidad. No podía marcharse, no todavía. Había llegado demasiado lejos para retroceder. El descenso fue más corto que la primera vez, pero más intenso. El aire estaba más caliente, el brillo más fuerte. Cuando alcanzaron el suelo de la cámara subterránea, el resplandor de las paredes era casi doloroso. Las vetas de cobre pulsaban con luz anaranjada y el sonido que llenaba el espacio era como un tambor lento, interrumpido por ráfagas de vapor. Thomas avanzó con pasos seguros hasta el centro de la estructura. Sus movimientos eran automáticos, precisos, los de alguien que había repetido ese ritual muchas veces. Giró una válvula, ajustó una rueda, tocó con la palma una de las columnas, como si saludara a un ser vivo. «Está en sobrecarga», murmuró. «La montaña se recalienta. Demasiado viento, demasiada humedad. La casa intenta compensar». Emily lo observaba sin entender del todo. «¿Cómo puede saber eso una máquina?», preguntó. Thomas se volvió hacia ella con una sonrisa triste. «No lo sabe. Lo siente». La cámara entera parecía respirar. El aire subía y bajaba, como si todo el lugar inhalara y exhalara al unísono. Emily sintió que el suelo se movía bajo sus botas.
El ruido metálico se mezclaba con un murmullo más profundo, algo que no provenía de la estructura, sino de las paredes mismas. ¿Qué es ese sonido?, susurró. Thomas levantó la lámpara y apuntó hacia el fondo, donde una puerta de acero se confundía con la tierra. Era gruesa, con remaches oxidados, y vibraba con cada pulso. Eso, dijo él, es la cámara de descarga. Emily se acercó un poco más. ¿Y qué hay ahí dentro? Thomas la observó con una expresión difícil de descifrar. Nada, cuando todo está en equilibrio. Pero cuando el sistema se desajusta, algo despierta. La puerta resonó, un golpe sordo, como si del otro lado alguien hubiera tocado con los nudillos. Emily retrocedió. ¿Qué es eso? Thomas no respondió. Sus ojos estaban fijos en el metal. A veces la tierra no devuelve solo aire. El resplandor aumentó. Las luces del cobre se volvieron más brillantes, y el vapor comenzó a escapar por las juntas. Thomas corrió hacia una de las válvulas y la giró con fuerza. El sonido cambió, volviéndose más agudo. Emily intentó ayudar, sosteniendo la lámpara mientras él abría otro conducto. «Demasiada presión», gruñó. «Tiene que salir por arriba o colapsará el eje». El aire caliente subía con fuerza y el ruido se volvió ensordecedor. Las sombras bailaban por las paredes, como si el lugar entero estuviera vivo. Thomas logró abrir un canal de escape y el zumbido bajó de intensidad. Por un momento, todo se estabilizó. El calor seguía siendo sofocante, pero el ritmo volvió a regularse. Ambos quedaron inmóviles, respirando con dificultad. Entonces se oyó otro golpe en la puerta metálica. No un eco ni una vibración, sino un impacto deliberado, pesado, como un puño. Emily levantó la lámpara temblando. «Thomas». Él la detuvo con un gesto. «No mires». Pero era imposible no hacerlo. La superficie de la puerta se abombó ligeramente, como si algo empujara desde dentro. Un hilo de vapor escapó por una grieta. «No puede abrirse», dijo Thomas, casi para sí mismo. «Está sellada desde el otro lado». Emily lo miró con horror. «¿Desde el otro lado? ¿Por quién?» El hombre no respondió. Solo apoyó una mano sobre el metal y susurró algo ininteligible. Durante un instante, el golpeteo cesó. El silencio volvió, pero era un silencio tenso, expectante. Thomas bajó la cabeza. «Ella se calma cuando escucha mi voz», explicó. «Recuerda quién la construyó». Emily se apartó despacio. «¿Ella? ¿De qué estás hablando?» Thomas se giró lentamente hacia ella. «De la casa», dijo. «Del sistema, de la montaña. Todo es lo mismo. Todo está unido». Emily negó con la cabeza. «No estás hablando de ingeniería. Hablas de una criatura». Él sonrió con tristeza. «Tal vez siempre lo fue. Tal vez lo que yo hice fue darle forma a algo que ya existía». El resplandor volvió a disminuir, y por un instante el aire se volvió fresco, como si la montaña hubiera exhalado su último aliento. Emily sintió un escalofrío que no venía del frío. «Tienes que destruirla», dijo. «No puedes controlar esto». Thomas la miró con una mezcla de compasión y cansancio. «Si la destruyo, el bosque morirá conmigo. Todo lo que vive sobre esta colina depende de ella. No lo entiendes, Emily. El calor que sientes bajo tus pies mantiene con vida a las raíces. Si se apaga, el invierno los mata a todos». Ella guardó silencio. Miró las paredes, el brillo, el vapor. Comprendió que él no estaba loco. Creía de verdad en lo que decía. Pero algo dentro de ella, una parte entrenada para medir, registrar y clasificar, no podía aceptar esa idea. «Entonces eres prisionero de tu propia creación», dijo finalmente. Thomas asintió. «Todos lo somos de alguna manera. Yo solo tuve el valor de quedarme». El silencio volvió a reinar en la cámara. La vibración se estabilizó. El pulso volvió a ser lento y constante. Emily sintió que el aire se hacía más liviano. Thomas respiró hondo. «Ya está. Por ahora está bien».
Tomó la lámpara y señaló la escalera. «Sube, no quiero que estés aquí si vuelve a despertar». Emily obedeció, aunque algo dentro de ella la impulsaba a quedarse. Al salir de la cámara, miró una vez más hacia la puerta metálica. La luz anaranjada se reflejaba en su superficie, y por un segundo creyó ver algo moverse detrás del acero. Una sombra alargada, casi humana. Cerró los ojos y subió los últimos peldaños. Thomas subió detrás de ella y cerró la trampilla con un golpe seco. Colocó la alfombra encima, pero lo hizo con una precisión reverente, como si ese gesto fuera un ritual antiguo. Luego se quedó un momento inmóvil, la mano aún sobre el suelo, escuchando. «Todavía respira», murmuró. Emily no supo si hablaba del sistema o de sí mismo. La noche continuó, larga y pesada. Afuera, el viento seguía rugiendo, pero dentro del refugio reinaba un silencio expectante, interrumpido solo por el leve murmullo del subsuelo. Emily intentó dormir, pero el pulso seguía resonando bajo su catre, sincronizado con su propio corazón. Se preguntó cuánto tiempo llevaba ese hombre allí abajo, escuchando ese latido día tras día, hasta confundirse con él. Cerró los ojos, y por un instante le pareció que el ritmo bajo el suelo coincidía con su respiración. No supo si era su imaginación o si de verdad la casa había comenzado a imitarla. Afuera, el bosque dormía bajo una capa interminable de nieve, y en lo profundo de la tierra, algo seguía respirando. El amanecer llegó sin ruido. La tormenta había cesado durante la noche, y ahora un silencio nuevo se extendía sobre la montaña. Emily abrió los ojos y por un instante no supo si seguía soñando. El aire dentro de la cabaña estaba inmóvil, pero la temperatura era anormalmente cálida, como si el invierno hubiera quedado suspendido al otro lado de las paredes. Thomas estaba de pie junto a la mesa, mirando la ventana empañada. No giró la cabeza cuando ella se incorporó. «Está diferente», murmuró. La presión bajó demasiado rápido. Emily lo observó. Su voz sonaba tensa, aunque sus movimientos seguían siendo precisos. «¿Qué significa eso?», preguntó. Thomas tardó unos segundos en responder. «Significa que ya no me necesita». El murmullo bajo el suelo había cambiado. No era el ritmo constante de antes, sino un flujo irregular, como una respiración contenida que se reorganiza por sí misma. Emily se levantó y se acercó despacio a la pared. Apoyó la palma sobre la tierra y sintió el calor pulsar débilmente, con pausas largas, como si algo dentro se adaptara. «Está viva», dijo en voz baja. Thomas asintió sin mirarla. «Y ahora aprende sola». Durante el desayuno ninguno habló. El sonido del cuchillo contra la madera resonaba demasiado fuerte, como si el aire amplificara cada movimiento. Emily miró las manos del hombre. Estaban manchadas de grasa y tierra, pero temblaban apenas. «Tienes que salir de aquí», dijo finalmente. «Si esto sigue creciendo, si pierde el control, te matará». Thomas sonrió con una calma que la inquietó. «No puede matarme. Soy parte de ella». Emily dejó la taza. «No lo entiendes. Lo que construiste ya no te pertenece. Es un sistema sin límites, y tú sigues creyendo que puedes hablarle como a un hijo». Él levantó la vista y la interrumpió con una pregunta simple. «¿Qué es peor, perder el control o no haber creado nada?» Emily no supo qué responder. Afuera, el bosque brillaba con una luz nueva, un reflejo dorado que no pertenecía al invierno. El calor parecía emerger del suelo, derritiendo la capa más delgada de nieve. El aire tenía olor a humedad y cobre. «Está extendiéndose», dijo ella. Thomas se acercó a la ventana. Siempre lo haría. Lo que nace de la tierra vuelve a ella. Permanecieron en silencio largo rato, observando cómo la neblina se disolvía entre los pinos. Al mediodía, el murmullo del subsuelo se intensificó otra vez. La casa vibró con un temblor leve. Thomas se inclinó y apoyó el oído en el suelo. «Quiere hablar», murmuró. Emily se alejó un paso.
¿Qué significa eso? Que siente la inestabilidad, que intenta comunicarse. ¿Con quién? Conmigo. Thomas cerró los ojos. Su respiración se acompasó con el pulso bajo sus pies. Emily lo miró sin moverse. Parecía un hombre en trance, absorbido por la misma fuerza que lo había creado. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada tenía una claridad nueva. «Ya no la controlo», dijo. «Pero tampoco quiero hacerlo». Un golpe sordo resonó desde la profundidad como si una compuerta se cerrara. El suelo vibró, luego se calmó. Emily dio un paso hacia la trampilla, pero Thomas se interpuso. «No lo hagas», dijo con voz firme. «Ella se estabiliza. Si abrimos, podría interpretar que estamos atacando». «¿Interpretar?», repitió ella casi con rabia. «Thomas, eso no es una criatura, es una estructura, un conjunto de válvulas y canales. No puede pensar». Él negó lentamente. «Escúchala. Tú también la oyes, ¿no?» Emily se quedó en silencio. El ruido, ese pulso grave y constante, ahora tenía cadencia, pausas, una especie de fraseo. Era absurdo, pero sí, había un ritmo casi verbal, un mensaje sin palabras. Se estremeció y apartó la mirada. Thomas se acercó a la mesa, tomó una pequeña caja de madera y la colocó frente a ella. Dentro había una figura tallada, una pequeña ave con las alas extendidas. «Llévatela contigo», dijo, «para recordar que hay cosas que no se miden». Emily miró el objeto, dudando si aceptarlo. «¿Qué harás tú?». Thomas suspiró. «Quedarme. Ella aún necesita una voz. Pero cuando aprenda a hablar sola, no habrá lugar para mí». La tarde cayó lentamente. Afuera, los copos derretidos se transformaban en gotas que caían de las ramas. El bosque exhalaba vapor, y por un momento Emily tuvo la impresión de que cada árbol respiraba. El calor del suelo era más intenso, y el aire parecía vibrar con un zumbido que no provenía de la casa, sino de toda la montaña. Thomas recogió sus herramientas y las guardó con una meticulosidad casi ritual. «Cuando salgas, sigue el arroyo. La corriente te llevará al valle. No mires atrás». Ella quiso decir algo, pero el tono de su voz no admitía réplica. «¿Y si envío ayuda?», preguntó. Thomas sonrió levemente. «No encontrarás a nadie que quiera venir aquí. Y si lo hacen, ya será tarde». Emily preparó su mochila en silencio. El faro satelital seguía sin señal. Guardó el tallado en un bolsillo y se colocó los guantes. Antes de abrir la puerta, se volvió hacia Thomas. «No tienes por qué morir con esto», dijo. «No se trata de morir», respondió él. «Se trata de quedarse». La miró una última vez, y en sus ojos había una mezcla de serenidad y algo más, una tristeza que no pedía compasión. «Vete ahora, mientras aún reconoce que existes». El aire exterior era tibio, casi primaveral. La nieve se derretía bajo sus botas, y de entre las raíces salía vapor. El sol se filtraba entre los árboles, y por un instante todo el bosque parecía moverse con un ritmo único, uniforme, como si una respiración gigantesca pasara por la tierra. Emily caminó sin mirar atrás. A medida que descendía por la colina, el sonido del pulso se desvanecía, pero la sensación de calor permanecía, latiendo bajo la superficie. Cuando alcanzó el valle, el cielo se volvió gris otra vez y el silencio regresó, el silencio verdadero del invierno. En el puesto de control, el radio volvió a funcionar. Daly respondió entre interferencias. «¿Encontraste algo?», preguntó. Emily miró hacia la montaña, donde el aire aún temblaba. «Negativo», dijo con voz serena. «Ninguna actividad humana registrada. El área es estable». Colgó el transmisor antes de que él pudiera hacer otra pregunta. Afuera, el viento levantó un remolino de nieve. En el bolsillo, la pequeña figura de madera ardía con un calor leve, casi imperceptible. Pasaron los días. Las autoridades archivaron el caso como falsa alarma térmica. Pero Emily no pudo dejar de pensar en lo que había visto.
Cada noche, al cerrar los ojos, volvía a escuchar aquel pulso lejano, aquella respiración subterránea que parecía acompañar su propio sueño. En primavera regresó al norte, por encargo de una nueva inspección. El camino estaba despejado, el aire olía a resina y humedad. Cuando se detuvo en la colina, no encontró rastro de la cabaña. Ni madera, ni metal, ni entrada alguna. Solo un terreno cubierto de hierba fresca, cálida al tacto, y un leve temblor bajo la palma de su mano. El bosque parecía más verde que nunca. Las aves cantaban con una armonía extraña, como si siguieran un mismo compás. Emily cerró los ojos y se quedó inmóvil, escuchando. Bajo el suelo, el pulso seguía allí, constante, paciente, eterno. El corazón de la montaña latía, y ella supo que Thomas ya no estaba solo. El bosque había encontrado su propia voz, y en cada respiración del viento se mezclaba la suya. En algún lugar profundo, oculto bajo raíces y piedra, la casa respiraba. Y el mundo, por un instante, respiraba con ella. Antes de irte, no lo olvides. Historias como esta son solo el principio. Pulsa suscribirse y activa las notificaciones para no perderte lo que viene a continuación. El próximo descubrimiento podría cambiar todo lo que creías saber. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela con tus amigos y descubre qué creen ellos que se esconde realmente bajo nuestro mundo. Mira nuestro próximo vídeo. Te hará cuestionarte qué es real y qué sigue oculto en el silencio. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor deepl.com.